Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de nutrición y dietoterapia exclusivamente enfocado para la carrera de enfermería. Ya habrás visto en el Classroom el video introductorio en el que te cuento cómo nos vamos a ir manejando a lo largo de la cursada en la materia, pero quería arrancar esta primera clase con las claves, con el secreto del éxito, ¿no? Porque todo el mundo tenemos metas, sueños por concretar. Seguramente ustedes, su gran sueño es recibirse como enfermeros profesionales, pero ¿cómo se logra el éxito? Bueno, a los sueños hay que trabajarlos, ¿no? Nada llega de arriba a modo pasivo, hay que activarse, hay que estar activos. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, esto lo encontré, es una frase que encontré en internet y me pareció tan real que les quería compartir. Estudiar mientras los demás estén durmiendo. Trabajar mientras los demás estén holgazaneando. Prepárate mientras los demás estén jugando y sueña mientras los demás están deseando. A los sueños hay que trabajarlos. Así que bienvenidos y a trabajar esos sueños. Vamos a ver de qué se trata la primera clase. Bueno, estamos en la materia de nutrición y dietoterapia, tenemos que entender qué es la nutrición en sí. Pero antes hay algo que quiero que tengas en cuenta. Para esta materia y para todas las demás, no estudies de memoria. Por mi parte, como docente responsable de esta materia, no te voy a pedir nunca un concepto de memoria, que repitas como un lorito una definición que no te va a servir para cuando vayas al campo práctico. Todo lo que estudies, todos los conceptos, toda la teoría, tiene que servirte para brindar cuidados de enfermería seguros. Lo que estudies de memoria y no lo entiendas, no lo vas a poder aplicar cuando estés frente al paciente y por ende tus cuidados no van a ser seguros y no van a tener una fundamentación científica adecuada. Cuando digo fundamentación científica, que ya lo habrás escuchado miles de veces, repitiéndolo de la boca de otros profesores, lo que estoy diciendo es que tus acciones tienen que tener un fundamento, un por qué haces lo que haces, por qué brindás esos cuidados y no otros, por ejemplo. Bueno, al no estudiar de memoria, no te voy a pedir nada de memoria, así que arranquemos. ¿Qué dice la Asociación Médica, no, sobre la nutrición? Bueno, dice que la nutrición es una ciencia. Acordate que toda ciencia está avalada por un método científico. Tiene un método científico, una fundamentación otra vez científica, si no, no sería una ciencia. Bueno, la nutrición tiene ese fundamento, ese soporte y ese método que lo hace ciencia. Pero esta ciencia, ¿qué estudia? ¿No? Va a estudiar los alimentos y los nutrientes que hay en ese alimento. Y acá aparecen dos términos nuevos. No es lo mismo alimentos que nutrientes. Vamos a verlo mejor después en las siguientes diapositivas, pero anda diferenciando estos conceptos porque no es lo mismo un alimento que un nutriente. Los nutrientes están dentro del alimento y después vamos a ver cuáles son. Ojo que esto es pregunta de examen. Su relación con la salud, los procesos, también va a estudiar los procesos de ingestión, digestión, absorción de sustancias y excreción de las sustancias que no sirven, así también como aspectos económicos, sociales, psicológicos, culturales relacionados con la alimentación. Mirá qué amplia que es la alimentación. No era solamente meterse el alimento a la boca, ¿no? Implica ir al supermercado, seleccionar el alimento en base a qué? En base a mis preferencias, en base a mis preferencias, mi cultura, mi situación económica de ese momento, los alimentos que tengo a mi alcance, porque por ahí en ciertas regiones no se consiguen determinados alimentos, no hay disponibilidad de esos alimentos. Implica el proceso de ingerir el alimento y ya cuando el alimento está dentro del tracto digestivo,
comienzan a producirse otros procesos. Por eso el término la nutrición en sí tiene 3 tiempos, que lo vamos a ver también después. No es tan simple. 3 tiempos, 3 etapas o 3 pasos, ¿no? Y dentro de el primer tiempo de la nutrición es la alimentación. Alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Pero no te quiero marear porque lo vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. Y el doctor Pedro Escudero para nosotros es muy importante. Es un médico, era un médico argentino, y este médico creó las leyes de la nutrición, que lo vamos a ver después. Creó las leyes de la nutrición y también tenía su propia definición en lo que respecta a la nutrición. ¿Y qué decía? Pedro Escudero decía que la nutrición es el resultado de un conjunto de funciones que eran armónicas y son solidarias. A ver, vos vas a ver que yo remarco todas las palabras y después las aclaro. ¿Por qué? Justamente para que no estudie de memoria, para que sepas de lo que estás hablando. A ver, cuando el doctor Pedro Escudero dice que la nutrición es un resultado de un conjunto de funciones armónicas, ¿qué quiere decir con armonía? Quiere decir con que esas funciones dentro del organismo están en perfecto equilibrio, ¿sí? Están equilibradas, tienen una proporción correspondiente adecuada y son solidarias entre sí, o sea que se ayudan y se colaboran esas funciones unas a otras para una finalidad específica. ¿Y cuál es la finalidad de la nutrición? Acá lo dice. ¿Qué dice el doctor Pedro Escudero? Conservar la vida y mantener la integridad normal de la materia. ¿Sí? Mantener en perfecto equilibrio armónico la composición de la materia en el ser humano y conservar la vida. Y con esto de conservar la vida, ¿qué quiere decir? Que la podemos perder. O sea, la nutrición es algo tan importante que si nos malnutrimos, nos podemos enfermar y nos podemos morir. ¿Cómo llegamos a tener una buena nutrición? Bueno, el doctor Pedro Escudero tiene sus propias leyes, que la vamos a ver después. Pero esto es lo que como Pedro Escudero veía el proceso nutritivo, la nutrición. Como les conté anteriormente, la nutrición no es algo simple, lleva una serie de procesos, de tiempos de la nutrición, que son 3 tiempos. El primer tiempo es la alimentación, el segundo es el metabolismo y el tercero es la excreción. Estos 3 tiempos tienen que trabajar de manera simultánea, coordinada, con sincronismo. ¿Por qué? Porque si uno de estos tiempos falla, cualquiera de los 3, no se asegura la salud, la buena nutrición. Como decía el doctor Pedro Escudero en su definición, la finalidad de la nutrición es mantener la vida. Si alguno de estos tiempos falla, no habría una buena nutrición, por ende no se asegura la salud, ¿no? La nutrición, el hombre, ¿qué hace? El hombre ingiere el alimento va a sufrir una serie de modificaciones para que pueda ser transformado y absorbido para utilizar las sustancias que se encuentran dentro de los alimentos. Por eso es importante, y esto anótatelo, porque hacemos una complementación en todo lo que está en el cuadernillo más todo lo que vemos en los videos de clase. No todo está en el cuadernillo y no todo está en los videos, así que es un trabajo coordinado el que hay que hacer entre el video y el cuadernillo. Bueno, hay lo más importante, los 4 objetivos más importantes de la nutrición, o sea, ¿para qué es necesario nutrirse? ¿No? Ya sabemos que es para mantener la vida, pero ¿qué pasa en la nutrición? Bueno, se suministra energía necesaria para el mantenimiento de funciones y actividades.
se va a aportar los materiales para la formación, los materiales necesarios para nutrirse, para crecimiento, para reparar las estructuras corporales, para la reproducción también de nuevas estructuras. El tercer objetivo es suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos y como último objetivo también es para reducir el riesgo de algunas enfermedades. Bueno, este es el objetivo, los objetivos específicos de la nutrición, ¿no? Vimos que, como vemos acá en este cuadro, la nutrición tiene 3 etapas, 3 tiempos. El primer tiempo es la alimentación y como ves acá, alimentación entonces no es lo mismo que nutrición. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. Vamos a ver de qué se trata. Esto es pregunta de examen, ¿no? Lo he preguntado en los finales. La diferenciación esta que hay que hacer entre alimentación y nutrición. Bueno, alimentación es el primer tiempo de la nutrición. ¿Y qué sucede? Para que un alimento realmente sea incorporado al organismo y pueda ser absorbido, los nutrientes que están dentro del alimento los podamos absorber para utilizarlos, ya sea para energía, para generar nuevos compuestos, para lo que sea, tienen que sufrir modificaciones ese alimento. No puede ser absorbido tal cual me lo metí en la boca. Entonces, estas modificaciones, estas degradaciones pueden ser física como química, ¿no? Tanto física como química. Entonces vamos a empezar a hablar del proceso de digestión, porque en la alimentación es donde va a comenzar el proceso de la digestión. ¿Dónde comienza la digestión? En el primer tiempo de la nutrición, que es la alimentación. Antes de que yo me meta el alimento en la boca y empiece con el proceso de digestión de ese alimento, sucede algo. Yo tengo que elegir al alimento. ¿Cómo lo elijo? Bueno, y acá es donde vamos a dividir la alimentación en una alimentación extrínseca, la etapa extrínseca de la alimentación, que es todo lo que sucede en el exterior, ¿no? Antes de que yo ingrese el alimento a la boca. Y una etapa intrínseca, que es donde empieza el proceso de digestión de ese alimento, ¿no? En la etapa extrínseca lo que hago es la selección del alimento. ¿Y cómo lo selecciono? Y bueno, según mi economía, según la disponibilidad que tenga yo de ese alimento, según el área geográfica, no voy a encontrar los mismos alimentos en Argentina que en Colombia, que no sé, que en Australia, que en Chile, no. Va a haber, según mi zona geográfica, voy a tener cierta disponibilidad de alimentos. Según mi economía, voy a hacer la selección. Según mi cultura, mi idea, según ciertas dietas, mis preferencias, voy a hacer la selección de ese alimento. Lo mismo que según el estadio biológico en que me encuentre. No es lo mismo la niñez, que la vejez, que el estadio de embarazo, ¿no? Esa es la etapa extrínseca de la alimentación. Cuando ya el alimento es ingerido, y es ahí donde comienza, ¿qué? ¿Qué comenzaba? El proceso digestivo, ¿no? Que el proceso digestivo, la digestión, podía ser mecánica y química. Bueno, ¿a qué se refiere con mecánica y química? Los alimentos tienen que sufrir diversos cambios físicos y químicos para que puedan ser absorbidos, ¿verdad? Hay alimentos que no necesitan pasar por ningún proceso porque pueden ser absorbidos directamente, como por ejemplo el agua, algunos minerales, ciertos carbohidratos de carbono, ¿no? Ciertos hidratos de carbono no necesitan modificación previamente. Entonces, en la boca se va a producir una mezcla, la humectación de ese alimento, cómo se humedece con la saliva. La saliva se va a mezclar con ese alimento, comienza el proceso de digestión de ese alimento. Químicamente, ¿por qué?
porque la saliva tiene enzimas. Las enzimas, ya lo habrás visto tal vez en anatomía y fisiología o biología, son proteínas. Estas proteínas son catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas, ¿no? Entonces, tenemos a estas enzimas que se encuentran en la saliva, que se van a ir mezclando con el alimento, lo van a empezar a degradar. A su vez, ¿yo qué utilizo? Los dientes, ¿no? Lo mastico ese alimento. Ahí estamos hablando de una digestión mecánica, no química, porque no interviene ningún proceso químico, sino que un proceso mecánico de masticación de ese alimento. ¿Para qué? Para facilitar después la deglución, porque ese alimento lo tengo que deglutir, lo tengo que tragar. Entonces el alimento va a pasar rápidamente de la boca al esófago y del esófago al estómago. Ahí en el estómago donde va a mezclarse con jugos gástricos. Los jugos gástricos también está compuesto el jugo gástrico no solo por ácido clorhídrico, sino por el factor intrínseco, por ejemplo. El factor intrínseco es algo que es necesario para que se active la vitamina B12. No te quiero marear, esto lo vamos a ver en ancianidad, pero es necesario que sepas que para que la vitamina 12 se active es necesario la acidez estomacal, este factor intrínseco. Por eso atenti con las personas que toman antiácidos para evitar la acidez estomacal, porque puede influenciar la activación de la vitamina B12. Bueno, ¿cuánto tiempo está ese quimo, ¿no? Ese quimo que es la mezcla semilíquida del alimento. A eso vamos a llamar quimo, anótatelo. En el estómago va a estar de 2 a 4 horas, ¿sí? Depende lo que ingerí, ¿no? Por ejemplo, si ingerí alimentos ricos en grasas, van a estar más tiempo en el estómago. Los que tienen grandes cantidades de hidratos de carbono tal vez pasan más rápidamente. Después va a pasar al intestino delgado, ¿no? Y en el intestino delgado es donde se tiene la mayor parte, donde se encuentra la mayor parte del proceso de digestión, porque es ahí donde se va a absorber los nutrientes que fueron, el alimento que fue previamente modificado, ¿no? Y se va a ir absorbiendo los nutrientes necesarios que van a pasar ¿a dónde? A la linfa, a la sangre, al tejido sanguíneo para ser captado por las células y utilizados. Cuando ya pasa a ser absorbido, ¿no? ¿Qué pasa? De la pared intestinal, ¿no? Estamos acá en la absorción, mirá, es la última etapa, ¿no? De la alimentación. Cuando ya pasamos de la absorción a nivel celular en el tejido sanguíneo linfa, estamos hablando de metabolismo. ¿Sí? Ya pasamos al segundo tiempo. Entonces, el primer tiempo de la alimentación va a terminar en el intestino delgado cuando los nutrientes son absorbidos y pasan a la sangre a nivel celular. Ya estamos en el segundo tiempo, que es el metabolismo, porque es ahí donde se empieza el proceso de metabolización. Porque ¿qué estábamos haciendo acá en este primer tiempo? Estábamos con la digestión del alimento, pero ojo, que la digestión no termina acá. Lo que termina acá es la alimentación, el primer tiempo de la nutrición. Porque la digestión va a terminar cuando yo elimine el exceso, el sobrante, los restos, por el último tiempo que es la excreción. Pero bueno, no te quiero marear, te voy a resumir lo que vimos hasta ahora. Vimos el primer tiempo de la nutrición en donde yo me metía el alimento en la boca, el alimento se empezaba
a digerir mecánica y químicamente, se iba a mezclar con saliva y va a pasar al esófago, del esófago al estómago, en el estómago también se empieza a mezclar con jugos gástricos, en el estómago iba a estar de 2 a 4 horas, ahí. Luego pasaba al intestino delgado y es ahí donde se iba a absorber, iba a pasar la mayor absorción de nutrientes. Es ahí donde tiene lugar la mayor parte del proceso de absorción de los nutrientes que quedaron ya como moléculas bien sencillas, monómeros, para pasar al tejido sanguíneo y al segundo tiempo de la nutrición, que es el metabolismo. Bueno, y el metabolismo celular, el metabolismo de los nutrientes, va a incluir un conjunto de reacciones por las cuales el organismo va a incorporar, transformar y utilizar todo eso que ingerimos para mantener viva y realizar las funciones, ¿no? Porque estos procesos son la base de la vida. Por eso podemos definir al metabolismo como un conjunto de reacciones químicas, solamente químicas, que suceden ¿en dónde? En el interior de la célula de todos los seres vivos y que consisten en que se producen una serie de procesos como el anabolismo y catabolismo, ¿no? Entonces, acá lo tenemos. En el metabolismo se produce el catabolismo y el anabolismo. ¿Qué es esto de catabolismo y anabolismo? Cuando hablamos de catabolismo hablamos de degradación y cuando hablamos de anabolismo hablamos de síntesis. Bueno, entonces, ¿qué es esto del metabolismo? El metabolismo lo podemos definir como un conjunto de intercambios y transformaciones de materia y energía, ¿de qué? De los productos que fueron previamente absorbidos, ¿no? Procedentes de la dieta y de la digestión que hicimos previamente. Y comprende una serie de reacciones. ¿Qué reacciones? ¿Qué sucede en el metabolismo? Sucede la oxidación de moléculas complejas, la eliminación de productos de desecho, la liberación de energía, ¿no? La síntesis, la biosíntesis, o sea, se van a sintetizar sustancias propias a partir de moléculas sencillas y también se va a consumir energía, se libera energía, se consume energía, se producen nuevos compuestos, se eliminan otros productos de desecho, todo eso pasa en el metabolismo. Todas estas reacciones, ¿dónde tienen lugar? En la célula del organismo, donde hay un cambio permanente dentro de la célula. Por eso es tan diferente con las otras dos etapas, con los otros dos tiempos, que solo los otros dos tiempos, tanto la alimentación como la excreción, tienen lugar en el aparato digestivo, no a nivel celular. No a nivel del interior de la célula. Bueno, el catabolismo tiene la función de reducción, reducir. Es decir, se reduce una sustancia o una molécula más compleja, ¿para qué? Para que se convierta en una molécula más simple. Siempre hablando a nivel celular. ¿Cómo lo hace? Rompiéndola, degradándola. Las reacciones catabólicas o degradativas lo que hacen es liberar energía. Un ejemplo es la glucólisis. Glucólisis es el proceso de degradación de glucosa, por eso glucólisis. ¿Cuál es el resultado de la glucólisis, de la degradación de glucosa? Es liberar energía que está retenida en sus enlaces químicos, ¿no? Yo te recomiendo que cuando veas todo lo que es hidrato de carbono, proteínas y grasas en las siguientes clases, vuelvas a los tiempos de la nutrición, a este primer video,
porque se te van a aclarar ciertos conceptos que por ahora solamente tal vez los estés escuchando y no sabes bien de dónde vienen, como por ejemplo glucólisis, que lo vas a ver, lo vas a tener más claro cuando veas los videos de hidratos de carbono, ¿no? Bueno, anabolismo. Dijimos que entonces en el metabolismo hay dos reacciones importantes, catabolismo, que ya te conté que era, y anabolismo, que es otra reacción importante. El catabolismo era romper, reducir, convertir una sustancia compleja en una más simple, rompiéndola, degradándola. ¿Y anabolismo entonces qué es? Lo contrario, todo lo contrario al catabolismo. Va a suceder cuando a partir de sustancias más simples se forman otras nuevas, más complejas. Se empiezan a enlazar las moléculas simples unas con otras, formando una molécula más compleja. O sea, que se realiza una síntesis. En el catabolismo, degradación, y en el anabolismo, síntesis. Por el contrario, estas reacciones de anabolismo van a necesitar energía. En el catabolismo se liberaba energía, pero acá en el anabolismo se va a necesitar energía para recomponer esos enlaces químicos y sintetizar componentes propios de la célula como proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, el catabolismo y anabolismo son procesos que se acoplan en conjunto y en conjunto los dos forman lo que es el metabolismo. Podríamos decir que también el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas de anabolismo y catabolismo, de síntesis y degradación de moléculas, ¿no? Que uno a su vez depende del otro. Bueno, y el último tiempo es la excreción, el tercer tiempo. Este tercer tiempo es tan importante como los anteriores porque tiene la finalidad de mantener esta constancia del medio interno. En este tiempo van a intervenir órganos excretores, ¿no? Que constituyen el sistema de eliminación, como por ejemplo el riñón, el intestino, la piel, pulmón. Y el organismo, a través de esta excreción, o sea, liberar desechos, eso es la excreción, lo que va a hacer es eliminar residuos producto del tiempo anterior, del metabolismo. Todo lo que no sirva, esos residuos, esos desechos, se tienen que eliminar, ya sea por riñón, por intestino, por piel, pulmón, ¿sí? Que fueron producto del metabolismo segundo tiempo anterior. ¿Y qué se elimina? Bueno, se pueden eliminar sustancias que fueron ingeridas, pero no se pudieron absorber de ningún motivo, como por ejemplo la fibra. Ya sabemos que la fibra no se puede digerir, no se puede degradar ni absorber porque el cuerpo humano no tiene enzimas necesarias para hacer esa degradación de la fibra, ¿no? Esa fibra, ¿dónde se encuentra? En verduras, en frutas, en legumbres. Esta fibra es importante, tiene la capacidad de aumentar el volumen de la materia fecal, mejorar el tránsito intestinal, prevenir la constipación, pero no se puede degradar, no se puede absorber. ¿Qué otras sustancias se eliminan en esta etapa, en este tiempo? Sustancias que fueron ingeridas y absorbidas, se pudieron absorber, pero no se utilizaron. Como por ejemplo la vitamina C, ya que los tejidos tienen determinado nivel de saturación y el exceso se va a eliminar por orina. Las vitaminas hidrosolubles, por eso es tan importante que cuando veas también la clase de vitaminas, vuelvas a este video, porque todo lo vas a incorporar. Este primer video es muy importante. Las vitaminas hidrosolubles, que es algo que lo vas a ver más adelante, por eso es importante que vuelvas a este video, no se pueden almacenar en el organismo, porque justamente los tejidos tienen un nivel de saturación, dice hasta acá, puedo absorberla,
y no se almacenan. Las vitaminas hidrosolubles es muy raro que haya, si consumimos en exceso, toxicidad, ya que se elimina el exceso, como por ejemplo la vitamina C, es hidrosoluble, se lleva bien con el agua, por lo tanto se elimina por orina, por ejemplo. Después, ¿qué más se elimina en esta etapa? Sustancias que fueron ingeridas, que fueron absorbidas, que fueron utilizadas, pero que constituyen metabolitos finales tóxicos para el organismo. Entonces, tienen que ser eliminadas y se eliminan por orina, como por ejemplo los productos de desecho de urea, ácido úrico, creatinina, que son producto del metabolismo proteico, porque el metabolismo proteico, el metabolismo lipídico, el metabolismo de los hidratos de carbono son diferentes entre sí. Van por diferentes rutas metabólicas, no se metabolizan de la misma manera porque son 3 macronutrientes diferentes. Esto lo vas a ver también más adelante. Entonces, el desecho del metabolismo de las proteínas tiene que ser eliminado porque es tóxico para el organismo. Bueno, y vamos a terminar esta clase con otro concepto, con el concepto de dieta. ¿Y qué es la dieta? Generalmente se habla de dieta y seguramente lo estarás asociando con la privación de ciertos alimentos o de cierto estilo de alimentación, ¿no? Pero este concepto es erróneo porque una dieta es todo aquello que consumimos como alimento y bebidas en el transcurso de un día. Según la Real Academia Española, define el término dieta como un conjunto de sustancias que habitualmente se utilizan como alimento, no de la restricción de ciertos alimentos. Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, utiliza la palabra dieta refiriéndose a los alimentos que normalmente consumen los seres humanos. Entonces, por lo tanto, puede ser que lo que no debemos confundir es la palabra dieta expresada en términos generales con una dieta específica para determinada patología. Cuando hablamos de dieta es lo que consumimos habitualmente en el diario del comer humano. Pero parece que a la dieta hay que ponerle apellido, ¿no? Hay que ponerle un apellido cuando vamos a hablar de una dieta específica, por ejemplo, para cierta patología. Por ejemplo, dietas de adelgazamiento, ese sería el apellido. Dietas para diabetes, ese sería otro apellido. Dieta blanda, dieta líquida, ¿no? Si vamos a hablar de ciertas restricciones o modificaciones en lo que uno va a comer, en la alimentación, tenemos que ponerle ese apellido. Si no, tiene que ver con todo aquello que consumimos, alimentos o bebidas en el día a día. No caigamos en la trampa de suponer cuando leamos dieta sola sin su respectivo apellido, nombre dieta, y suponer que es una comida escasa, que es privada de ciertos tipos de alimentos, por ejemplo. No. La palabra dieta no indica ningún tipo de restricción alimentaria. Y con esto me despido. Hasta el siguiente video. Hasta la próxima clase, entonces.